En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de marzo 4, 2018. Del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten eso de ahí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene hoy que tomemos de la primera lectura del libro del Éxodo. El Señor pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Muy bien, con eso tenemos. ¿De qué nos habla el día de hoy el Señor? Pues yo quiero nuevamente tratar de meterle el dedo en la llaga a las cosas. ¿Por qué decidieron los judíos acabar con Jesús? No era tanto el asunto de que les molestara realmente que él se hacía hijo de Dios. Mientras no daba problemas, podían tacharlo de loco, podían tacharlo de blasfemo. Pero el problema era que hacía milagros e iba quitándoles adeptos. Los fariseos, que son unos hipócritas, aparentaban servir a Dios, al Dios de Jesús, a Yahvé, al Padre, y sin saber tendrían que servir al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero en realidad solamente aparentaban, porque el punto principal por el cual matan a Jesús es precisamente lo que vemos el día de hoy. ¿Cómo es posible que dentro del templo, es decir, en el patio del templo, estuvieran estos cazacambistas, estas personas que vendían animales? ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién les había autorizado estar ahí? Estaban ahí porque no se podía hacer ofrenda y todos los judíos tenían obligación, como ahora los musulmanes, que se precian de serlo, tienen obligación de al menos ir una vez en su vida a la Meca, ¿verdad? Y ahí van a ir a dar vueltas. Pues todos los judíos tenían la obligación, al menos de una vez en su vida, pero sobre todo cada vez que pudieran, cada año inclusive, de ir a ofrecer sacrificios a Dios en Jerusalén. Así que si había algún judío que vivía en Galilea, en la Decápolis, o inclusive en Roma, en Grecia, en Egipto, pues tenía que hacer el viaje. Muchas veces los que vivían cerca, no tan lejos, iban y llevaban sus propios animales, llevaban sus propios corderos, llevaban sus propios toros, pero resulta que al llegar ahí, los sumos sacerdotes no se los admitían. Y si llegaba un judío avecindado de Roma, queriendo pagar con denarios, tampoco se lo permitían.
tenía que ser un animal de los que estaban ahí y unas monedas de las que estaban ahí. Y obviamente, si ustedes piensan que ahí se aprovechaban tremendamente, tienen razón. ¿Por qué lo hacían de esa forma? Porque era la forma de robar directamente asociados los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas con estas personas, supuestos mercaderes, para esquilmar al pueblo de Dios. Era algo bastante difícil. Por eso cuando el Señor se llena del celo de la casa del Padre y corre a todos, se presentan para tratar de detenerlo. Y es el momento en que realmente ya le pagan el dinero a Judas para matarlo, para matar al Señor. Nosotros podríamos señalar ese asunto como una cuestión histórica. Pero yo te pregunto a ti, ¿realmente tú cumples los mandamientos de Dios? ¿O en realidad tu Dios es el dinero? Y mira que te lo pregunto a ti también, consagrado. Cuando vas a hacer una celebración, ¿te importa demasiado el estipendio, el dinero que te van a dar? ¿Por qué es que, por ejemplo, nuestras exequias que no se deben de cobrar, se cobran de todas formas en los templos? ¿Por qué? Porque cuando el obispo de Roma, el romano pontífice, pidió hace algunos años que no se cobraran los sacramentos, lo seguimos haciendo en las diferentes diócesis del mundo. ¿Por qué? Y es que no alcanzamos a entender, o no queremos entender, que en realidad al pueblo se le invita a participar de los gastos de la iglesia. Pero es más fácil ser como los fariseos, donde tenemos cuotas, donde tenemos cantidades que se tienen que pagar y donde se forza al pueblo de Dios a pagarlas. Y si eso digo de los consagrados, ordenados, ¿qué podré decir de todos los demás, hermanos? ¿Cómo es posible que cuando nosotros escuchamos que debemos separar, en este caso era el sábado, pero que ahora con la resurrección del Señor se ha vuelto el domingo? ¿Cuántas personas dicen que no pueden descansar el domingo porque es el día de trabajo? Dicen que aprovechan el domingo para irse de compras, para irse a hacer una serie de cosas de sus negocios, porque realmente no respetan el domingo. El domingo es un día de descanso para estar con Dios. Pero si los hombres y las mujeres que están casados y forman cabeza de familia no se lo enseñan y no lo hacen, ¿cómo van a aprenderlo los hijos? Nos volvemos entonces todos adoradores del dinero, seguidores del dinero y alejados de Dios. Y eso es tremendo. Eso de ninguna manera nos va a acercar a la salvación. Veamos entonces de recuperar aquello por lo cual el Señor nos ha venido a salvar. Finalmente, el Señor nos recuerda algo muy fuerte el día de hoy. Destruyan este templo. Ciertamente, el templo, que era el cuerpo nacido de la Virgen María, Jesús de Nazaret, es un templo donde estaba la divinidad y está la divinidad del Hijo. Tu cuerpo y el mío también son templos. De manera inmediata con el bautismo del Espíritu Santo. Y si nosotros amáramos a Jesús e hiciéramos sus mandamientos, también serían templo del Padre y del Hijo. ¿Qué prefieres y cómo prefieres vivir? Que sea hoy un día bueno para que nosotros podamos pensar a quién estamos sirviendo realmente. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.